parábola de la moneda en el pez, cuando Pedro quería pagar los impuestos a las autoridades romanas. ¿Cuánto era lo que pedían las autoridades romanas para pagar los impuestos? Eran 2 dracmas. Pedro decía a Jesús: siendo tú el maestro, tenemos que pagar este impuesto. Y Jesús le decía: anda al mar, echa tus redes, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, en su boca estará estas 2 dracmas. No lo menciona como dracmas, pero el objeto que él encontró en la boca de este pez era equivalente al valor de 2 dracmas. Con esto él pudo pagar los impuestos. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Que aunque estemos preocupados por lo que viene, porque no tengamos para suplir las necesidades del mañana, si tú estás confiando en Dios y si tienes fe suficiente para poder creer que Él puede suplir esa necesidad, Dios verá los medios, Él podrá suplirla y Él utilizará el medio que menos te esperas, pero Él va a usarlo y tú vas a salir victorioso, así como salimos victoriosos día con día con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Cuando las mujeres o incluso los hombres, cuando van al mercado, cuando van a la tienda a suplir la despensa, pienso yo que escogen lo mejor. Cuando van a escoger 1 kilo de jitomates, no van a escoger jitomates que estén mayugados, que ya estén podridos, que ya estén en estado de putrefacción muy avanzada. Van a escoger lo mejor, van a buscar, porque en cierta manera va a haber mucho alimento, pero ustedes van a querer lo mejor para su familia. Así es Dios con nosotros. Dios nos ha escogido de entre todo el mundo porque somos lo mejor. Él ha visto en nosotros cualidades que nosotros quizá aún no entendemos. O quizá tú te preguntas: yo no sé qué estoy haciendo parado aquí ministrando la guitarra, yo no sé qué estoy haciendo aquí atrás de un altar, pero Dios tiene un propósito, Dios te va a usar. Y cuando estaba leyendo esto me venía a la mente de los líderes de sectores. Yo sé que no es fácil, yo sé que es pesado y yo sé que es muy cansado y que vendrán críticas, vendrán tormentos, a tu vida vendrán obstáculos, habrá personas que te pondrán el pie y tú tropezarás, pero depende de ti levantarte y poder seguir adelante, porque la obra de Dios no termina ahí, la obra de Dios termina hasta que su Hijo vuelva por nosotros, por su iglesia amada. En el mundo actual hay gran infinidad de pecados. Puedes cerrar los ojos aquí, salir a la iglesia salir de la iglesia, y en cuanto cruces esa puerta puedes abrir los ojos y verás infinidad de pecados. Yo no sé qué pecados puedes ver afuera, quizá homosexualidad, quizá puedes ver afuera otros, infinidad de pecados, yo qué sé, pero depende de nosotros poder discernirlos y poder encontrar los medios y las palabras, obtener esa gracia que emana de lo alto para poder hablar a estas personas, para que estas personas se acerquen a Dios. En cierta ocasión, un familiar se me acercaba y me decía: si la Biblia dice que ames al prójimo, ¿por qué no aman a las personas homosexuales? Y yo me quedaba pensando, me quedaba analizando esta pregunta que quizá puede ser fácil para nosotros, pero tenemos que buscar los medios para poderse explicar a las personas que no conocen a Dios, porque en cierta manera yo creo que Dios ama a los homosexuales. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que está en él, porque no deja de ser prójimo, no deja de ser hermano de nosotros. Somos hermanos de sangre, porque todos somos descendientes de Adán y de Eva. Somos hermanos, y lo que Dios aborrece es el pecado. Dios nos utiliza para poder llegar a ellos, a sus vidas, y hacerles ver lo que tienen mal, hacerles ver que el camino que están tomando los va a llevar a la perdición, no los va a llevar a la vida eterna que Dios prometió en su palabra. En cierta ocasión, en una iglesia en Europa, leía esta anécdota y me quedaba atónito, porque decía que en una iglesia en Europa un pastor era fuertemente criticado porque se levantó una revolución de personas de otras creencias, y estas personas decían que si tan solo los dejaran 15 minutos atrás del altar cristiano, ellos cambiarían el pensamiento de toda la iglesia. El pastor en cierta manera temió, y él pensaba y él se inclinaba a los pies de Cristo y lloraba. Él oraba, él clamaba, su corazón se entristecía y él decía: Dios mío, no sé qué hacer, no puedo más. Estas personas están afuera de mi casa, me persiguen afuera de la iglesia, quieren lincharme, quieren acabar con mi vida.
el Evangelio no siga siendo predicado en esta ciudad. Estos representantes, este grupo de personas con otras creencias eligieron a 2 representantes. Estos 2 representantes, el pastor titular de la iglesia los invitó a un culto, pero no a un culto normal, no a un culto ordinario, los invitó a un culto especial, en donde no quería que estuviera nadie de la iglesia, donde él solo pidió la asistencia de estos 2 representantes. No pidió a ningún miembro de la iglesia, pidió al músico principal que estuviera ministrando la alabanza en este culto. Eran 4 personas: el pastor, los 2 representantes y el músico principal. Pasó el culto, se terminó y estas 2 personas representantes salieron quebrantadas. Fueron tocados por el Espíritu Santo y les hicieron ver que ellos estaban mal. Les hicieron ver las cosas que ellos estaban haciendo de una manera errónea. Al salir, afuera los esperaba la muchedumbre que ellos representaban. Al verlos quedaron atónitos, no sabían qué había pasado y gritaban: estas personas les han lavado el cerebro, les han cambiado los pensamientos, ahora ya son igual que ustedes, ya son unos aleluyas. Así les decían. Pero estos 2 representantes levantaban las manos al cielo y decían: yo soy aleluya, gracias a Dios. Estas 2 personas fueron tocadas, y si ellos fueron los representantes que eligieron este grupo, esta sociedad, es porque eran los más fuertes, por así decirlo. Eran los más óptimos para poder combatir el Evangelio, que es lo que ellos querían. Pero vaya sorpresa se llevaron cuando no ocupaban de toda una iglesia, ocuparon solamente que el Espíritu Santo los tocara para que su vida fuera transformada. Con esta anécdota se me venían a la mente 3 parábolas. La de la oveja perdida. Cuando tienes las 100 ovejas y una se pierde, ¿acaso no regresas por esa? No por interés, sino porque es parte de tu rebaño, es porque te interesa, y cuando la encuentras paz interior y te sientes bien contigo mismo porque hiciste lo que debiste. O cuando aquella mujer perdió la dracma y estuvo buscándola hasta que la encontró, no llamó a sus amigas y les dijo: alégrense conmigo, porque esta dracma que yo tenía perdida ahora la he encontrado. O cuando el hijo pródigo regresó con su padre después de haber vagado por el mundo, después de estar lleno de pecado, después de estar en los placeres de este mundo, cuando regresó a las manos de su padre y le dijo: Padre, recíbeme como uno de tus jornaleros. Afuera no tengo que comer, recíbeme, pero quiero ser tu jornalero. No soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo único que hizo fue callar y corrió y le enrolló su cuello con los brazos y agradeció. Hizo una enorme fiesta, mandó matar al becerro más gordo para celebrar que su hijo, que estaba perdido, había vuelto. Después regresa su hermano mayor y dice: Padre, ¿qué está pasando? Cuando le dice: Padre, ¿qué está pasando?, él dice: Hijo, alégrate, tu hermano que era perdido ha vuelto. Y él dice: Pero Padre, yo te he servido toda mi vida y nunca has matado ni siquiera al becerro más flaco, y te he servido toda mi vida, no he derrochado tus bienes. ¿Y qué le responde el Padre? Todo lo que es mío es tuyo, pero es necesario que en el reino de los cielos se haga fiesta, porque un pecador se arrepintió y vino a las plantas de Cristo. Regresó a casa, regresó a donde él necesitaba estar, porque es necesidad para nosotros estar en la casa de Dios. Quiero hablar también acerca de algunos problemas que enfrentamos los jóvenes, porque a veces escuchamos a pastores que son adultos decir los problemas que tenemos nosotros y quizá pensamos: ellos que van a saber, son gente adulta. Pero créeme que la voz de la experiencia vale más. Y ahora te lo va a decir un joven que quizá los está pasando, o que los está viviendo, o que los ha visto de cerca. Alguno de estos problemas puede ser: no puedo con mi carrera universitaria o preparatoria, no sé qué nivel estés cursando, o no sé si estás trabajando y ya concluiste tus estudios, o no tuviste estudios por X o Y razón, pero ya estás laborando. Yo sé que es difícil estar en la escuela. En la escuela te vas a topar con infinidad de personas, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera, personas que van a querer quebrantar tu fe en Cristo. Te lo digo porque lo he vivido de cerca, lo he vivido en carne propia. En mi salón, en la preparatoria,
somos aproximadamente 30 alumnos y solamente 2 somos cristianos. Hay una joven que es corista en el grupo Más Vida, y en cierta ocasión en la materia de Oye se nos daba la oportunidad, no se nos daba, se nos exigía defender nuestra creencia. Yo sentí temor porque en mi salón aproximadamente el 50% son católicos y el otro 50% ni siquiera eso, son ateos. Entonces la maestra, la única solución que encontró fue dividirlo entre ateos y teístas. Habíamos 2 teístas, 2 creyentes en que hay un ser divino que vino a la tierra y que va a volver por nosotros. Se llevó a cabo el debate, fue difícil, no te voy a decir que no, pero al final de este debate la maestra terminó llorando, y yo sé que fue porque el Espíritu Santo tocó su vida, porque ella había dicho que 30 años que tiene laborando en la escuela, ninguno se había atrevido a defender su fe cristiana. Yo estoy seguro que no fue fácil. Para nosotros no fue fácil recibir críticas, recibir comentarios, recibir argumentos, teorías erróneas, teorías de la evolución, teorías del Big Bang. ¿Cómo puede ser posible que 2 esferas hayan chocado entre sí y ya estamos creados tú y yo? Todo lo que vemos, todo lo que palpamos, lo que respiramos, todo lo que sentimos fue creado después de esta teoría. Es absurdo, ¿no? ¿Cómo alguien puede crear seres tan divinos? ¿Cómo alguien pudo crear esa infinidad de animales que existen, o todos los humanos que poblamos la tierra? No creo que el choque de 2 esferas haya liberado tanta fuerza como para poder formarnos. O teorías evolutivas, cuando se dice que nosotros evolucionamos desde un pez. Qué absurdo, ¿no? Antes éramos un pez. Después de un pez se nos empezó a salir cola y fuimos a ser changos. Después la cola se nos quitó y ya no somos humanos. Estas teorías son absurdas, son teorías erróneas creadas por el mismo maligno para hacernos caer en tentación, para hacernos dudar de lo que creemos. ¿Cuántos creemos que la única solución a este problema es cuando Dios vino y en esos 6 días formó todo lo que tenemos? En el primer día hizo la luz, y en todos estos días formó la tierra, los animales, a ti y a mí. Quizá tú digas, estamos en pleno siglo XXI, no está comprobado que Dios exista. No, hermano, no está comprobado, pero tú y yo lo podemos sentir, tú y yo lo creemos, y con eso basta. Porque se han levantado infinidad de científicos, infinidad de lectores, de pensadores, y todos ellos han llegado a la conclusión de que no hay en sí una prueba concreta de la existencia de Dios. Estamos conscientes que Dios es un ser formado por 3 aspectos: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ellos niegan rotundamente la existencia de que Dios existe, y aún más niegan que Dios creó el mundo y Dios nos creó a nosotros. Ellos quieren que les hagamos ver, que les hagamos sentir a Dios. Quieren tomarlo como algo tangible, cuando Dios no es así. Porque para llegar a las plantas de Dios no es por obras, es por fe. Porque dice la palabra de Dios que todos los que a Él llegan deben de ser quebrantados para poder llegar a un arrepentimiento. Posteriormente a este arrepentimiento ellos son lavados, y después ellos pueden servir a Dios, porque Él así lo pide de su pueblo. Otro aspecto que quiero hablar es cuando los jóvenes estamos en esta etapa de crecimiento, tendemos a tener infinidad de sueños, expectativas de la vida. Decimos, yo voy a tener 2 coches del año, voy a tener una casa enorme y voy a tener infinidad de bienes materiales. Déjame decirte que no es malo esto, no es malo tener dinero, y es ahí cuando entiendes el significado de la vida. El dinero no es malo, el amor al dinero es lo que te lleva al pecado. Es ahí cuando debes entender que tú puedes llegar a tener éxito en este mundo, pero si tu dinero no lo encomiendas en las manos de Dios, o si amas más al dinero que a Dios, es ahí cuando vas a caer y vas a tropezar. Es ahí cuando no te vas a poder levantar y vas a quedar estancado. Porque incluso los más grandes multimillonarios del mundo no encuentran esa paz, no encuentran esa felicidad, aún teniendo toda la riqueza de este mundo. Y yo me pregunto, entonces, ¿en qué está la felicidad? ¿En qué está la paz que debemos de sentir? Esa paz solamente la puede dar un ser
Y ese ser es el que da todo por ti y por mí. Ese ser que dio a su Hijo unigénito en la cruz para poder ser salvos tú y yo. Y hay una frase que me gustó mucho, y esta frase dice así: hay sueños que honran a Dios, que desafían la cultura, que impactan el cielo y que aparentemente son imposibles. Cuando alguien te diga que tu sueño es imposible, te invito a que te rías de esa persona y que cuando logres ese sueño la busques y le digas: mira, aquí está con hechos, es tangible que he logrado lo que yo te prometí en cierta ocasión. No solamente fueron sueños erróneos o sueños que se quedaron estancados ahí, yo fui más allá, di la milla extra, perseveré hasta el fin y logré lo que me propuse. Quiero ponerte dos ejemplos fáciles, claros. Mi sueño con el sueño de alguien más. El sueño de alguien más quizás sea construir una iglesia grande para miles, cientos de miles de personas. Su sueño es crear una iglesia para que sea predicado el Evangelio de Dios. Pero mi sueño va a ser diferente. Mi sueño es comprar una motocicleta y en esa motocicleta recorrer todo el país de México. Tú te pones a pensar y dices: ¿cuál de los dos sueños viene de parte de Dios? Quizá tú pienses que el sueño del que va a construir la iglesia no es así. Suena más acorde a, suena más lógico que ese sueño viene de parte de Dios. Pero tú no sabes lo que hay en el corazón mío y en el corazón de esta persona que tiene este sueño. Quizá esta persona quiere construir esta iglesia con fines monetarios. Él dice: voy a invertir mucho en esta iglesia, pero me lo va a dar a los 2 o 3 años. Está pensando solamente en el dinero. Pero quizá en mi sueño, mientras yo recorra todos los puntos de este país, México, yo puedo estar haciendo paradas y predicando el Evangelio en los lugares a los cuales no ha llegado. Porque dice la palabra de Dios: predicar a todo ser que respire. Porque todo ser que respire tiene que alabar al Señor. Y no puede alabarlo si no lo ha conocido. No podemos glorificar algo que no creemos. Por eso debemos de aprender a discernir entre sueños buenos y sueños malos. No depende del sueño, depende del corazón que tengas para poder llevar a cabo este sueño. Porque puede ser malo construir una iglesia, depende del fin en el cual lo quieras encaminar. Y quizá pueda ser mejor el sueño que yo tengo de recorrer en motocicleta todo el país. ¿Por qué? Porque yo voy a alcanzar almas. La iglesia también va a alcanzar almas, pero el pastor nos está llevando por el camino erróneo. En la actualidad se ven muchas iglesias inmensas. En Colombia hay una iglesia. En esta iglesia caben alrededor de 120,000 personas. Y esta iglesia se llena a diario. Y yo me quedo pensando, ¿cómo es que en la iglesia de Tenencia Morelos los días miércoles se ve a menos de la mitad? ¿Y por qué en esa iglesia está llena? El pastor de esta iglesia tiene millones y millones en sus cuentas bancarias, tiene un avión, tiene coches de lujo, tiene mansiones en todos los lugares del mundo. Esta iglesia está perdida en pecado. Esta iglesia no tiene un futuro. ¿Por qué? Porque el pastor les está dando libre albedrío en exceso. Los deja hacer lo que quieran, los deja hacer las acciones que ellos quieran y no les dice nada. Porque si es difícil ministrar una iglesia de quizá 300 personas, ahora imagínate cómo va a ser difícil ministrar una iglesia de 130,000 personas. El pastor no tiene la misma atención para cada uno y esta iglesia se está perdiendo, desgraciadamente. Es un problema y quizá tú ves un problema y dices: es un problema muy chico, pero quiero ejemplificarlo con una ficha de refresco. Visualiza una ficha de refresco frente a ti y esta ficha es el problema que te atormenta. Yo no sé qué problema tengas el día de hoy. Quizá tú tienes problemas económicos, problemas sociales, problemas en la escuela, problemas con tus padres, problemas con tus amigos, con tus hermanos, etcétera, etcétera. Esta ficha es ese problema. Si tú te quedas viendo fijamente esta ficha, estás poniendo toda tu atención en esta ficha. Esta ficha se ha vuelto tu centro del universo. Estás visualizando esta ficha tanto que solo enfocas tu vista en ella. Al paso del tiempo, esta ficha te va a obstruir completamente el ojo. ¿Qué va a pasar? No vas a poder ver. Un problema te tapó todo. Un problema tan pequeño te pudo tapar tu vida. Te pudo poner esa roca tan grande enfrente de ti para poder
quedarte ahí estancado, no perseverar hasta el fin, no tener discernimiento para poder superar ese problema, ese obstáculo que el enemigo puso en ti. Porque Dios al que ama prueba. ¿Cuántos lo creen así? Si tú no estás siendo probado, debes de temer, porque entonces no estás en los planes de Dios, o no te estás acercando lo suficiente a Él para que Él te pruebe. Porque aunque seas un niño, aunque seas un adolescente, un joven, un varón o una adulta, Dios tiene pruebas para cada uno. Y Dios no pone en nuestra vida más de lo que podemos llevar. Quizá Dios en ti puso 2 talentos porque sabe que puedes llevar 2 talentos, y en algunos otros puso 20 porque sabe que puede con esa carga. Pero no importa los talentos que te hayan entregado, importa los talentos que tú vas a regresar a Dios, porque es lo que Él demanda, que con lo que Él te entregue lo puedas trabajar para poderlo entregar al doble o al triple, multiplicado bastantes veces para que su gloria sea grande. En conclusión de este tema, quiero hablarte sobre Jesús. Todos lo conocemos, ateos y teístas lo conocemos. Este ser que es considerado la persona más nombrada en todo el mundo, pero quizá no está siendo nombrada con fines buenos, sino con fines malos, con fines para poderlo negar, para poder pisotear su nombre, porque hasta esto se ha llegado en el mundo en el cual estamos viviendo. Jesús fue acusado, fue llevado a audiencia 6 veces, 3 veces con autoridad judía y 3 veces con autoridad romana. Jesús sufrió de una manera tan increíble por alguien que no conocía, por ti y por mí. Dio su vida. Cuando en Lucas 22 dice que Jesús sudaba sangre, no es que Él haya sudado sangre, es que Él experimentaba un proceso científico llamado hematridosis. Esto llega cuando tus vasos capilares sienten un alto nivel de tensión, de ansiedad, y explotan, emanando de tu cuero cabelludo una mezcla entre sudor y sangre. ¿Se imaginan el dolor que sintió Jesús en el huerto de Getsemaní cuando estaba siendo golpeado por las autoridades romanas? Se dice que su rostro era irreconocible debido a la hinchazón, debido a los azotes que había recibido. Todo por amor a ti y a mí. No solamente eso, los romanos lo golpeaban con un término bastante terrible llamado látigo. ¿De qué estaba conformado el látigo? Te puedes preguntar tú y yo. Quizá algunos sepan y quizá algunos no. Estos látigos estaban conformados de tiras de cuero. En sus puntas estaban trenzadas esferas de metal afilado y pedazos de hueso afilado. Con este flagelaban a Jesús. Su espalda, sus muslos y sus piernas eran corrompidos en totalidad. Se dice que la piel colgaba en tiras después de haber sido flagelado con este artefacto. No solo ello, después de tantos azotes tuvo exposición su espina dorsal. Tantas veces fue flagelado Jesús que su espina dorsal salió a la luz debido al desgarro de la espalda. Esto lo llevó a una conmoción hipovolémica. Esto debido a la gran pérdida de sangre. ¿Qué pasó? Como su cuerpo había derramado toda la sangre que tenía, su cuerpo empezaba a llegar a un punto al cual denominamos taquicardia, que es cuando nuestro cuerpo, al detectar que no tenemos la suficiente sangre, empieza a buscar los medios para volver a reproducirla. ¿Cuáles son estos? Él tenía sed. Sus riñones dejaban de producir orina. ¿Para qué? Para poder mantener el nivel de líquido necesario para que él siguiera viviendo. Después de esto tuvo que cargar una cruz en la cual fue crucificado. Aproximadamente pesaba 75 kilogramos. Él cayó, no pudo más, y fue aquí cuando Simón le ayudó con la cruz. Los romanos le dieron la orden de que ayudara. Después de esto él seguía con esta sed inmensa. ¿Y qué le dieron a beber? Un amargo trago de vino. ¿Se imaginan tener tanta sed y que te den un trago de vino? De vinagre. Los clavos con los cuales fue atado a esa cruz medían entre 13 y 18 centímetros. Estos clavos perforaron sus manos. Estos clavos perforaron sus pies. Fue clavado a esta cruz del Calvario sin ningún motivo, porque el juicio de Jesús fue injusto. Suena redundante, pero así fue. Él no podía ser juzgado, porque antes de llegar a su primera audiencia, él ya fue considerado culpable, sin haber llegado a un acuerdo antes. Esto fue conspiración para que él muriera, porque Satanás pensaba que quitando a Jesús del camino, el evangelio iba a estancarse ahí.
Nadie más iba a predicar las buenas nuevas de salvación, pero vaya sorpresa se dio, porque en pleno siglo XXI seguimos predicando las nuevas nuevas de salvación para gloria y honra de Dios. Quiero que te pongas de pie, amada iglesia. Con esto estoy concluyendo este tema. Puede ser corto, pero espero que haya tocado tu vida, que haya tocado tu ser y que hagas conciencia en qué estás aprovechando tu tiempo. Te quiero repetir, el título de este tema es: no es tiempo de perder el tiempo. No estamos en los tiempos para estar derrochando el tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Te invito a que demos gracias a Dios por esta palabra y que nos pongamos en las manos de Dios y que le pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría para poder seguir viviendo conforme a su palabra lo pide. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que hoy has hablado a este pueblo. Te damos gracias, Dios, porque yo sé que tú has tocado la vida de estos creyentes. Y te pido, Padre, que nos des discernimiento para poder seguir adelante, conforme lo dice tu palabra, bendito Dios. Porque tú demandas de nosotros mucho, pero yo sé que si demandas mucho es porque mucho nos has confiado y porque tenemos esas capacidades, Dios. Te pido que nos ayudes a poder encaminar nuestro tiempo para bien, que nos ayudes a ser buenos administradores del tiempo, Padre. Que nuestro tiempo no sea más derrochado en placeres de esta vida, en placeres pasajeros, en placeres que solo te van a llevar a caer y a no poderte levantar de esa caída. Te pido, bendito Padre, que nos ayudes a poder llevar una vida sacra, una vida consagrada a ti, Dios, porque queremos servirte con todo nuestro amor, queremos servirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has impartido en esta tarde. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Yo sé que tú estás tocando corazones y yo sé que esta palabra ha penetrado y ha conmovido a varios de los que estamos aquí, Dios. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y te pido, Dios, que nos des fuerzas para poder seguir en el camino, en este camino que quizá no sea fácil, pero no es imposible. Tú nos darás las fuerzas, tú nos darás los medios, porque si tú nos creaste a nosotros, tú creas los medios para que nosotros podamos subsistir en esta tierra. Agradecemos tu presencia en esta mañana, Dios, y te pido que nos ayudes a todos los que estamos aquí presentes, Padre, a que tu evangelio siga siendo predicado, a que esas buenas de salvación lleguen a las personas que más lo necesitan, Dios, porque hay personas necesitadas. Afuera hay personas que claman a voz en cuello que se ha predicado el evangelio, y te pido, Padre, que nos des esa fortaleza para poderlo hacer. Te damos gracias, Dios, por tu Santo Espíritu y por habernos ministrado en esta mañana. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, Dios.